después también lo que señalabas, Colin, en tus palabras así lo he interpretado, es que quizá estamos hablando de educación, de cultura, junto con sostenibilidad, pero habrá que hablar también entonces de política. Uh-huh. Sí, sí, claro. Es decir, que también pero es un hace problema parte político. De la cultura. Claro, sí, claro, pero que también dejarla lo suficientemente visible para saber que ese es el punto de apoyo de la palanca, ¿no? Uh-huh. El poder en sus múltiples manifestaciones. Y ahora mismo has hecho referencia a que los responsables, es decir, los gobernantes, aquellos que de alguna manera tienen ese poder, están completamente de espaldas. Y quizá eso no será lo que antes decía Teresa, y es que por definición, tal como entendemos en este momento, es el ejercicio del poder, el poder político, no es trabajar al más absoluto corto plazo. O sea, ¿hay alguien ahora responsable en el mundo que trabaje con plazos más cortos que el político? Yo creo que incluso más que el empresario, empresa, sí. el corto plazo es el del político. Sí. En consecuencia, lo que estamos viendo ahora en esta conversación es que la sostenibilidad tiene un punto débil, que es precisamente que según nuestra cultura todo corre prisa, sí. Y el calendario no va más allá de un trimestre o de 4 años. Sí, claro. Y quizá eso es en lo que está nuestro propio sistema político, lo tenemos así, que ahora se habla generalmente con mucha frecuencia se habla de intentar concebir una democracia en la que no esté marcado por el tic-tac de las elecciones cada 4 años, que tenemos medios tecnológicos ahora para que se pueda tener una democracia con pulso y no de reloj, sí. Es decir, cada segundo saber cómo está palpitando esa sociedad. Quizá será la solución de liberar a los políticos de algo que no puede liberarse. Oiga, que yo tengo 4 años de vida, y quizás sea eso. Pero en ese sentido creo yo que tenemos que entender la palabra político también en una manera más amplia. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, por ejemplo, en políticos de las empresas grandes, ¿sí? Los políticos son los líderes de las empresas grandes, sí. Que a veces sean en tecnología o en exploración petrolífero, sí. Ellos tienen la responsabilidad de destacar políticas que pueden respetar esta noción de cultura como en tu visión, Antonio, de nuestro entorno y cómo puede ser reconcebido para protegernos. Sí. Y me gustaría plantearos una cuestión. Cuando hablamos de políticos y de grandes líderes empresariales, fijaos que este cortoplacismo ha ido habitualmente unido a la idea de crecimiento. Yo comienzo en el año con 7 y necesito llegar a 10, por tanto el siguiente año empezaré en 11 y tengo que llegar a 15. Esta es una visión que es viable cuando cuento con plazos muy breves. En cuanto empiezo a plantear el largo plazo, automáticamente esta idea de crecimiento infinito es imposible. Y os quería plantear, ¿sostenibilidad y crecimiento son compatibles? ¿Se puede crecer permanentemente de una forma sostenible? ¿Qué os parece? Sí. Es una pregunta excelente. Voy a dejar en la mesa solamente esta observación, porque esta pregunta, Teresa, es fundamental. Porque hay un mexicano activista y escritor, y en este momento se me olvidó el nombre, pero voy a recordarme. Pero un mexicano que vive en Oaxaca, y él escribe mucho sobre este punto, insistiendo que tenemos que rechazar esta idea de desarrollo permanente, de crecimiento permanente, y de reconocer que hay patrones y hábitos culturales, por ejemplo en Oaxaca, en Chiapas, en hábitos y tradiciones indígenas, por ejemplo, que siempre conservaron sus recursos, reciclaron, y tenemos que usar estos modelos culturales
exactamente para repensar y reconcebir nuestro estilo de vida. Sí, es que no estamos, yo creo que habituados en nuestras sociedades a interpretar la falta de crecimiento. Lo interpretamos como el fracaso. Fijaos cómo se trata los datos macroeconómicos. Nadie puede pensar que sea un buen dato macroeconómico. La tasa de crecimiento este año es solamente 2% en vez de 6 o algo así. Y ya es una catástrofe. Exacto. Y miramos con envidia a estos países potentes, emergentes, con grandes desarrollos que crecen al 7%, pensando que eso es el objetivo que todo país tiene que alcanzar, porque si no se encuentra sumido en una profunda crisis económica con todos sus... Que, claro, el problema seguramente es que todo está construido para que funcione si crecemos. Si dejamos de crecer, no funcionan ni los esquemas económicos ni los esquemas sociales. Y el caso, por ejemplo, nuestro español es clarísimo. Como no crecemos, no se crea empleo. Esto realmente a mí me parece que es una auténtica contradicción interna. ¿Cómo es posible que si no paras de crecer permanentemente, no puedas crear empleo? Esto quiere decir que estás en una sociedad absolutamente con una falta total de innovación, de capacidad de adaptación, me parece, en el mejor sentido sí, que lo hablamos de la antes, palabra. lo de adaptación, sí. Como lo interpretabas tú, que no era el principio de conformarse. No, en absoluto, al contrario, de dinámico y de interacción permanente con el entorno. Entonces, me parece que esta idea de crecimiento es lo que ha marcado la perspectiva de los últimos años, que no incorpora la sostenibilidad porque la encuentra conformarse con querer crecer, no poder, y entonces quedarse en ser sostenible. Claro. Creo que es como el mal menor. Claro. Estoy de acuerdo, Teresa, pero es interesante tu observación, porque estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo estamos creando, para ser abogado del diablo, estamos creando la necesidad de crecer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la posibilidad, las personas pueden vivir hoy en día hasta 80, 90 años. ¿sí? Estamos creando una explosión de población que tenemos que enfrentar y tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque tenemos una población mucho más en números, tenemos mucho más gente que tuvimos en el pasado y tenemos que crecer para alimentarlos, para darlos empleos, etcétera, y tenemos que hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo para impulsarnos en el camino de esta necesidad. Sí. Por ejemplo, cuando hablábamos de sostenibilidad demográfica, ¿qué significa no crecer? ¿O significa crecer de modo que el entorno en el que vivimos corresponda, lo adaptemos o nos adaptemos a ese crecimiento demográfico? Esa idea del crecimiento sostenible, si realmente es una contradicción imposible, una utopía imposible, o es, sin embargo, incorporar un valor que el crecimiento hasta ahora no ha tenido, ¿no? En efecto. Ahora,